¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Mujeres Creciendo en Gracia. Ya estamos aquí en vivo a través de tu estación preferida, Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Gracias por acompañarme donde quiera que me estés acompañando, en tu casa, en el carro, a través del app o en el video en vivo en la plataforma Facebook. Bienvenida, bienvenido a Mujeres Creciendo en Gracia. Y a lo largo de la semana hemos hablado acerca de lo que significa la palabra discípulo, la diferencia entre un discípulo, la multitud, y hoy vamos a agregar un personaje más del que Jesús habla en los evangelios: los fariseos, los religiosos de la época. Y bueno, en todo tiempo están estas tres clases de personas: los discípulos, la multitud y los religiosos. Y hoy vamos a hablar de la diferencia entre estos tres. Y es mi oración que a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la palabra de Dios, tú puedas disponer tu corazón, tú puedas rendir tus pensamientos delante de Jesucristo y que permitas que su palabra haga un cambio en tu vida, que puedas meditar profundamente en lo que estás escuchando, que escuches con atención, que repases en tu Biblia las cosas que hablamos en este programa y que así puedas tener un cambio de mente que genere un cambio de conducta. Y bueno, esto lo hemos hablado muchas veces: es imposible sin un nuevo nacimiento, es imposible sin un corazón regenerado, es imposible si tú no has venido delante de la cruz y le has dicho al Señor que necesitas el perdón de tus pecados, que necesitas que Él te perdone, te haga una nueva criatura, que las cosas viejas puedan pasar y que tú puedas ser una nueva persona por su gracia, por el poder del Espíritu Santo, y en ese momento Él te conceda un nuevo nacimiento a través del arrepentimiento y el perdón de tus pecados. Y bueno, es mi oración que esta tarde tú puedas buscar el rostro de Dios y que a la luz de lo que vamos a estar hablando te puedas hallar siendo un discípulo de Jesucristo, un seguidor de Él, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que disfruta de la libertad que el Evangelio de Jesucristo le ha dado, alguien que es controlado por el Espíritu Santo, que habita en ti y que puede encontrarse pleno, lleno y satisfecho por la presencia de Jesucristo en su vida, con una esperanza eterna. ¿Por qué? Porque esta esperanza eterna es la que nos sostiene. Y vivimos tiempos difíciles en cuanto a la sociedad, tiempos difíciles en cuanto a la política, tiempos difíciles en cuanto a la enfermedad. Y hoy más que nunca necesitas tener tus pies bien plantados en la roca firme que es Jesucristo. Hoy más que nunca tú necesitas levantarte en fidelidad, en lealtad a la profesión de fe que has hecho de seguir a Jesucristo a costa de lo que sea, a costa de lo que sea. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. ¿Qué es un discípulo? Bueno, la palabra griega matetes significa discípulo. De esta palabra se deriva la palabra matano, que quiere decir aprender, que quiere decir comprender. Y de ahí vienen las raíces griegas mat y mat, que quieren decir una actividad mental. Se relaciona muy directamente con matemáticas, se relaciona muy directamente con una canción, cuando memorizas una canción, cuando memorizas matemáticas, cuando estás memorizando o se te hace familiar el tema de una película, aunque no tenga letra. Todo esto se asocia con la memoria y todas estas palabras pertenecen a esta misma familia de palabras griegas. Mateos, actividad mental, y un discípulo quiere decir alguien que aprende, alguien que comprende, por lo tanto pone en práctica y después enseña a otro. Y bueno, cuando eres un aprendiz, eso implica pensar, eso implica razonar, eso implica analizar, recapacitar y meditar las enseñanzas que Jesús propone a través de los evangelios para poderlas implementar en una forma de vida. ¿Y cómo hacemos esto? Pues practicamos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando cambia mi manera de pensar, por consiguiente cambian mis decisiones y por lo tanto cambia mi manera de vivir. Y vemos a Jesús usando parábolas para que tanto los discípulos como la multitud reflexionen, sean confrontados y sean llevados a una decisión. Por lo que un discípulo no es meramente
uno que solo aprende y acumula información, sino alguien que ha rendido su corazón y su vida de forma incondicional, con lealtad y con fidelidad a su maestro, en este caso Jesucristo, ¿verdad? Ahora vamos a ver a quién seguimos, quién es el maestro, qué dice la Biblia acerca del maestro. Y en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, vamos a ver a Jesús en los últimos días, de hecho en la última semana de su ministerio. Esto es llamado, los estudiosos de la Biblia lo llaman la etapa del Cristo sufriente. Entonces, esto lo dijo Mateo capítulo 23, lo comienza a decir, son sus últimos discursos, por ahí entre martes y miércoles antes de ser crucificado. Entonces necesitamos poner atención, ¿por qué? Porque son sus últimos discursos, son sus últimas apariciones delante de la multitud y delante de los fariseos y delante de los discípulos. Este discurso lo dirige a 3 personas, a los discípulos, a la gente y muy directamente a los religiosos de su tiempo. Acuérdate, ellos estaban acechándolo, eran sus adversarios, querían prenderlo y constantemente lo estaban atacando para poder encontrar pruebas para matarlo. Ellos ya habían acordado matarlo. Y vamos a ver aquí cómo comienza Mateo capítulo 23. Dice, entonces habló Jesús, y vamos a ver a quién le habló, a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, ¿te fijas? Va a centrar su discurso, esta parte de su discurso, sobre estas personas religiosas. Y yo lo que pude observar en este capítulo, hay mucho que decir desde luego, y tenemos poco tiempo, solo vamos a extraer algunas verdades, es no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y después ponen, ata cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Una actitud muy incongruente de parte de ellos. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Entonces, las características de las personas religiosas son estas 3. Primero, dice que dicen y no hacen. Luego, lo segundo, atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Los ponen sobre los hombros de otras personas, pero ellos no lo quieren mover, ¿verdad? Después, hacen todas las cosas para ser vistos de los hombres. En el versículo 26 dice que aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, esto es maestro, maestro. Les encanta la atención de la gente, les encanta la alabanza de las personas. ¿Por qué? Porque están centrados en sí mismos, han dejado de tener la centralidad de Dios y han comenzado a centrarse en sí mismos, en recibir la atención ellos. Por eso aman los primeros asientos en las cenas, las sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen maestro, maestro. Y en el versículo 8 dice Jesús, pero, acuérdate, cuando la Biblia dice pero, pon atención, pero ustedes no quieran que los llamen rabí, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Entonces, ¿te fijas cómo el Señor no quieras que te llamen maestro? Porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Entonces tenemos la centralidad de que Jesús es el maestro y todos los demás somos hermanos. Él es el maestro, entonces a Él es al que seguimos, y podemos ver esta actitud, cómo se dirige a los discípulos y cómo se dirige a la gente, a la multitud, y les está advirtiendo acerca de estos hombres religiosos que dicen y no hacen, que atan cargas difíciles de llevar y les encanta ser vistos de los hombres. 3 características de estos personajes religiosos de ese tiempo que decían amar a Dios por sobre todas las cosas y que eran súper estrictos en la ley. Yo te dejo meditando en estas cosas. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más de Mujeres Creciendo en Gracia. Estás en Buenas Nuevas, en el hogar de la fe y la esperanza.
Gracias por quedarte, ya estamos de regreso en tu programa Mujeres Creciendo en Gracia. Estamos hablando de la importancia de ser un discípulo, de la importancia de seguir al Maestro, a Jesucristo, y de poder identificar si hay alguna área en nuestra vida que tenga religiosidad. En este capítulo 23 del Evangelio de Mateo, Jesús se dirige a la gente y a los discípulos y habla directamente del carácter de estos religiosos de su tiempo, a los cuales Él también se dirigió, a los cuales Él también llamó, pero no quisieron. Ellos prefirieron quedarse con las liturgias, con la religión. Ellos prefirieron rechazar en su corazón que Él era el Mesías. Entonces, estamos aquí en este capítulo 23 y en el versículo 11 dice, el que es mayor de ustedes, sea su siervo. Recuerda, le está hablando a la gente y a los discípulos al mismo tiempo y les está diciendo que no sigan la actitud, la conducta y el carácter de estos fariseos. Y dice, el que es mayor de ustedes sea su siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y a partir de ahí comienza a decirles, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. En el versículo 27 les dice, son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también por fuera la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Y esta palabra iniquidad tiene que ver con perversidad, con corrupción, con inmoralidad, con bajeza. Entonces, recuerda, Jesús está mirando el corazón. Él no mira lo que está por fuera. Por eso les está advirtiendo, no hagan como ellos, que aman los primeros asientos, les gusta ser vistos, les gusta recibir la alabanza, les gusta también que les digan maestros, les gusta también, las primeras cenas, les gusta ser visto de los hombres, les gusta poner cargas difíciles en los hombros de las personas, pero ellos no las quieren llevar. Y algo muy importante que él dice, todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. O sea, no les está diciendo nada de lo que ellos dicen es verdad. ¿Por qué? Porque ellos están enseñando la ley. Y dice, por favor, todo lo que les digan, guárdenlo y háganlo. Mas no hagas conforme a sus obras. O sea, mira lo que ellos están haciendo. Ellos dicen y no hacen. Entonces nosotros tenemos que estar viendo si realmente tenemos muchos conceptos acerca de Dios y poco hacemos. Si sabemos mucho, si tenemos mucha información, pero no practicamos. Si tenemos mucha teología en nuestro corazón, en nuestra mente, si sabemos trazar bien la palabra de Dios, pero el punto es cuánto de eso practicas. ¿Recuerdas en lo que estamos estudiando en nuestra iglesia es Primera de Juan? Y el apóstol Juan dice, ¿no? Las obras de quien practicas. Las obras de quien practicas. Entonces, así llegamos. Fíjate que este capítulo 23 es muy confrontante con respecto a las personas religiosas, porque Jesús les dice más de 8 veces hipócritas. Después les dice necios. Y después les dice necios y ciegos. Y después añade ciegos y guías de ciegos. Después les dice serpientes. ¿Y sabes por qué? Porque dice, dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces se olvidaron de la justicia de Dios y pusieron su propia justicia. Se olvidaron de la misericordia de Dios y pusieron una ley tan estricta que por eso ponían pesadas cargas. Y la fe. Se olvidaron totalmente de la fe. ¿Por qué? Porque ellos solamente se centraron en el cumplimiento de ritos y de tradiciones. Y bueno, nosotros tenemos que meditarlo, pensarlo. Recuerda, esta lección se le está dando a discípulos y a la gente, a la multitud. Y tenemos que analizar nosotros si tenemos en algún área de nuestra vida un corazón religioso, o si tenemos muchas cosas que nos puedan poner en esta categoría de hipocresía, de necedad, de necias y ciegas, o de ciegas guías de ciegos. Entonces necesitamos poner nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios para saber
en qué categoría estamos, si estamos en un corazón de discípulo, si estamos en un corazón de religiosa o si estamos en un corazón de multitud. Entonces, fíjate bien, ¿cuáles son las características de la multitud? Para que tú puedas meditar. Acuérdate que un discípulo lo que hace es que escucha con atención y entiende. ¿Por qué? Porque no solamente dice, no, eso es muy fuerte, no, adiós, y cierra la página y se da media vuelta. O sea, un discípulo tiene que escuchar con atención, entender para poder renovar su entendimiento. Y todo esto es a la luz del Espíritu Santo. Recuerda, si tú tienes un corazón regenerado, si tú has hecho las paces con Dios, Él te va a revelar y te va a llevar a la verdad, te va a guiar a la verdad. Vamos a ver la actitud de la multitud para que podamos tener un parámetro de comparación. En el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, dice que Jesús salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Fíjate el corazón de Dios para la multitud, a diferencia del corazón de Dios para los religiosos, ¿sí? Dice que aquí vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos, sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y no quiere decir que Jesús no tenía compasión para los fariseos, porque lo vemos en este capítulo 23 al final, doliéndose de Jerusalén, diciéndole, no quisiste. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Entonces, un religioso no quiere. Un religioso quiere amar sus tradiciones, quiere amar ser visto de los hombres, quiere amar decir pero no hacer. Es una vida totalmente incongruente. Es un sepulcro blanqueado, como él lo dice, lleno de huesos muertos, que su vida con su boca dice una cosa, pero con sus acciones está haciendo otra. En el capítulo 6 de Marcos dice que Jesús salió y vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos. Fíjate por qué. Porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. El corazón de Dios hacia la multitud. En Marcos 12 dice, a David mismo le llaman Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo que le oía de buena gana. Entonces también vemos esta característica en la multitud. La multitud, algunos dicen que la gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¿Por qué? Porque la multitud tiene su propia agenda. La multitud escucha de buena gana mientras espera lo suyo, mientras espera su pan, mientras espera pues que se le arregle la situación económica, la situación familiar, la situación, no sé, la que tú quieras. Ponle tú tu nombre y estás escuchando muchas veces de buena gana. Pero cuando no tienes nada, pues simplemente te das media vuelta y te vas, ¿verdad? En Lucas 8 dice que cuando Jesús vio la multitud, cuando volvió Jesús, fíjate cómo lo recibe la multitud. Aquí en este capítulo viene regresa del endemoniado de Gadareno. Ya el endemoniado de Gadareno se recupera y todo. Él viene regresando de allá y dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban, porque querían un milagro, porque querían satisfacer su necesidad. Y llamando a la multitud les dijo, fíjate, en Mateo 15:10, cuando los llama, les dice, oigan y entiendan. Entonces el llamado a la multitud es oír y entender. Si tú hiciste una decisión por Cristo, un día fuiste multitud. Yo un día fui esa multitud y fui llamada a oír y entender. Y Jesús tocó mi corazón y salí de la multitud para venir a ser un aprendiz. En Mateo 15 dice, de manera que la multitud se maravillaba, viendo los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Cuando la multitud ve un milagro, sí glorifica a Dios. Pero el hecho de que con su boca glorifique a Dios no quiere decir que con su corazón le reciba, deje todo y le siga. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un discípulo. Un discípulo deja todo atrás y le sigue. Podemos ser como el apóstol Pablo, que dijo que él consideró todo por basura, por el incomparable valor de conocer a Cristo. ¿Cómo estás considerando tu vida en cuanto a multitud, en cuanto a fariseo, religioso y en cuanto a aprendiz, verdad? Ahora vamos a ver qué personajes salieron de la multitud y tuvieron este cambio y este nuevo nacimiento. Bueno, pues nos podemos encontrar en Marcos capítulo 10 con Bartimeo. Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando viene Jesús a Jericó,
y sus discípulos, dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él, o sea, Jesús y sus discípulos, una gran multitud ya lo estaba esperando. Y Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y ahí comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Quizás hoy tú seas ciega. Quizás hoy estés mendigando y el Hijo de Dios esté pasando junto a ti. No pierdas esta oportunidad de salir de la multitud y venir a ser un aprendiz. No pierdas esa oportunidad. Si hoy tú estás en esta condición de Bartimeo y el Hijo de Dios está pasando frente a ti, comienza a gritar como Bartimeo, ten compasión de mí. Y fíjate, interesante, los discípulos lo querían callar, pero sin embargo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que veas, Señor. Necesitamos ver, todas necesitamos ver. Tú necesitas ver, yo necesito ver. Y necesitamos salir de la multitud, de ser condicionales, de querer acomodar lugar nuestro plan de vida, de venir en esta condición de corazón como el de la multitud, a pedirle a Dios lo que yo quiero, como yo quiero, en el tiempo que yo lo quiero, para venir y rendirnos, así como Bartimeo, y pedirle, Señor, déjame entrar en tu voluntad, déjame reconocer tu tiempo, déjame reconocer tu corazón, déjame conocerte a ti antes de querer lo mío. Y bueno, vamos a ir a un corte, te dejo meditando en esto y regresamos con más de Mujeres Creciendo en Gracia. Gracias por quedarte, ya estamos de regreso. Nos quedamos en este encuentro que Jesús tuvo con Bartimeo, con este ciego, cómo él escucha, ¿verdad? Dice, vinieron a Jericó Jesús, sus discípulos, y al salir él de Jericó y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Por qué ponen de quién es hijo? Pues porque fue algo real, o sea, no es cualquier Bartimeo, es el hijo de Timeo, ¿verdad? Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que se callara, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó a llamarlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Te ha salvado. No le dijo, tu fe te ha dado la sanidad, tu fe te ha devuelto la vista, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Se convirtió Bartimeo en un aprendiz, en un discípulo. Como te decía, quizás hoy Jesús esté pasando hoy. Es el momento en que tú clames, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y es increíble cuando dice que lo llaman y le dice, ten confianza. Sin confianza, sin fe, es imposible agradar a Dios. ¿Qué me dices del encuentro que tuvo con la viuda de Naín? Igual, esta mujer venía en su funeral con su hijo. Y sin embargo, Jesús se acerca y también, ¿verdad? Otro encuentro de la multitud, Zaqueo. ¿Qué me dices de Zaqueo? Como Zaqueo se abre paso, se sube al árbol y dice, Zaqueo, hoy necesito cenar en tu casa, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Este hombre vino inmediatamente a arrepentimiento. Este hombre devolvió todo lo que él había robado, ¿verdad? Y lo duplicó, pagó 2 veces, 3 veces a las personas que había robado. Y así podemos ir de encuentro en encuentro, personas que salieron de esa multitud para convertirse en seguidores de Jesús, para convertirse en aprendices del Maestro. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Llegó ese tiempo. ¿Has identificado ese tiempo en donde fuiste como uno de ellos? ¿Qué me dices de Jairo? Que Jairo, junto con los fariseos, con estos religiosos de su tiempo, estaban ya acordando y planeando cómo aprender a Jesús para matarlo. Y sin embargo, la necesidad de ver a su hija muerta lo hizo venir a los pies del Maestro.
la circunstancia, una tragedia en su vida. ¿Cómo sale? Y ya no le importa nada, no le importa que lo expulsen de la sinagoga, no le importa la persecución, no le importa las circunstancias. No, él viene a Jesús por ese quebranto y ese dolor tan grande, pero Jesús tenía un plan para Jairo y su familia superior a ese. Que le siguiera, que fueran salvos, que verdaderamente abandonaran esa religión y entraran en una relación con Él. ¿Qué me dices en el entierro en la resurrección de Lázaro, perdón? En la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11. Jesús está frente a la tumba y le dice: Padre, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El corazón de Jesús hacia la multitud, para que crean que tú me has enviado, para que oigan y entiendan. O sea, todas esas cosas, ¿no? En Mateo capítulo 21, la multitud, que era muy numerosa, lo vemos aquí ya en la entrada triunfal, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Vemos a la multitud diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cortan ramas de los árboles, ponen sus mantos en el camino para que entre el Rey. Para que entre el Rey. Vemos a esta multitud abocada ahí diciendo: sí, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en Lucas 22, capítulo 18, vemos la condicionalidad de esta multitud. Dice que la multitud daba voces cuando Pilato les pregunta: ¿a quién quieren que liberemos? ¿Liberamos a Barrabás o a Jesús? Y ellos dieron voces diciendo: fuera con Jesús, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Ellos estaban pidiendo eso, que alguien que había hecho una revuelta y que había matado personas lo sacaran. Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces: crucifíquenle, crucifíquenle. Les dijo por tercera vez: pues ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho este? Ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y lo soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. ¿Te das cuenta? La multitud, Pilato decía: bueno, vamos a castigarlo y lo soltamos. No, la multitud y los principales sacerdotes, estos hipócritas, estos guías de ciegos, estos necios y ciegos, estos llenos de inmundicia, estos sepulcros blanqueados, gritando: crucifíquense, crucifíquenle. Y las voces de ellos, las voces de los principales sacerdotes prevalecían, eran las que más gritaban. ¿No te parece increíble la actitud de la multitud, cómo es condicional? Bendito el que viene en el nombre del Señor. El domingo antes de la crucifixión. Y para el viernes, el jueves ya estaban gritando: crucifíquele. Y el viernes el Señor estaba siendo crucificado, entregando su vida. Entonces tenemos estos tres personajes y tenemos que colocar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, y tenemos que ver si nosotros hay algún destello de multitud en nuestro corazón que nos haga venir a Jesús condicionalmente porque queremos lo nuestro, o nos haga venir a Jesús como los fariseos, tratando de poner una facha de religiosidad, pero realmente en nuestro corazón y en nuestra vida y en lo secreto tenemos y guardamos esta hipocresía y esta iniquidad. Alguien religioso es alguien que tiene 2 o 3 conductas diferentes, que se comporta de maneras distintas. La multitud condicional, o ya saliste de la multitud. Ya saliste de la multitud, quizás seas como Bartimeo, quizás seas como Zaqueo, que salieron de la multitud, como Jairo, como la mujer de flujo de sangre que se mezcla entre la multitud y viene por detrás a Jesús. Pero sin embargo Jesús la descubre y le dice toda la verdad. ¿Con cuál de ellos te identificas? Si hoy te identificas, el Hijo de Dios, el Hijo de David está pasando hoy por el camino
Y es tiempo de gritarle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si a la luz de este texto te hallas con un corazón condicional, te hallas siguiendo a Jesús con los motivos equivocados, siguiéndolo para que arregle determinadas cosas, y si no arregla esas cosas te enojas y te vas y dejas de ser fiel y dejas de seguirle, o sigues ahí al precio que sea. Como te decía, la situación no pinta bien y va a ponerse peor políticamente, económicamente. Vas a resistir hasta el final. Vas a ser fiel hasta el final, al costo que sea, al costo de tu vida, al costo de que te quiten tu comodidad, al costo de que te quiten quizás tus hijos, tu familia, tu esposo. O vas a ser como la multitud, al final vas a gritar: crucifíquenle. Es tiempo de que hagamos una decisión. ¿Te parece si oramos? ¿Te parece si rendimos nuestro corazón al Señor? Porque en el siguiente segmento vamos a ver las características del maestro. ¿Qué dice el maestro? ¿Cuál es el ejemplo del maestro? Y de qué tenemos que ser aprendices. Y cómo tiene que haber este alto en nuestra vida para identificar si hay en el corazón estas actitudes de multitud, esta actitud religiosa y esta actitud de las personas que lo siguen así como que a la mitad, ¿no? Que no quieren un nivel de compromiso con Dios, porque al final quieren lo suyo. ¿Eres la multitud que desea salir? ¿Eres la multitud condicional? ¿Eres este grupo religioso? ¿O de verdad quieres pagar el precio de ser un aprendiz? Señor, yo te doy gracias por cada una de las que están oyendo en este momento, Señor, por mí misma. Y yo te pido que tú, por favor, nos permitas meditar profundamente en estas cosas, que podamos repasar, que podamos entender y que podamos llevar nuestro corazón a una decisión delante de ti, Señor. Pido por aquellas que nunca han hecho una decisión por ti, que hoy sea el día en que puedan ser como Bartimeo y que puedan decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, quiero ver. Señor, déjanos ver. Y oramos en tu nombre. Amén. Textos muy confrontantes, son porciones que necesitan que las repases, que necesitan que las leas una y otra vez y que puedas pasar tu corazón por este escáner. Recuerda, tenemos el trono de la gracia. Ahí encontramos gracia, oportuno socorro. Un aprendiz necesita constantemente estar limpiando sus motivaciones. Un aprendiz necesita venir a seguir a su maestro. El ejemplo es el maestro, al que seguimos es al maestro. Un aprendiz tiene que estar muy cuidadoso del culto a la personalidad de aquellas personas que le están guiando al Señor. Necesitas ser guiada, pero al mismo tiempo no perder la perspectiva de quién es el maestro, a quién sigues. Y recuerda, si tú has hecho una decisión por Jesús, tienes el Espíritu Santo que te llevará a la verdad. Y esa verdad, cuando tú conozcas la verdad, esa verdad te hará libre, libre del dominio del pecado, libre de aquel que quiere obstaculizar a como dé lugar que tú seas fiel al maestro, que aquel que quiere ponerte obstáculos para que tú en todo momento te distraigas y dejes de atender lo que es importante. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más de Mujeres Creciendo en Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Bueno, ya vimos la diferencia entre un aprendiz, entre un religioso y entre la multitud. Estos tres corazones. Y estos tres corazones tienen que ser eclipsados por el Maestro, por el sol de justicia, tienen que ser capturados por Él y nosotros tenemos que volvernos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo el corazón a Jesucristo. Y bueno, vamos a ver cómo seguimos y a quién seguimos. Bueno, seguimos al Maestro, a Jesucristo. Y en Juan 13, Jesús dijo, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios e iba a Dios, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se ciñó. Él se quita su manto de autoridad, el Hijo de Dios, todo hombre, hecho hombre, se quita su manto de autoridad, se pone una toalla, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Un aprendiz está llamado a esto, a ceñirse. Un aprendiz está llamado a lavar los pies de los demás. Un aprendiz
está llamado a hacer esto. Viene Pedro y le dicen, no me laves los pies, que sí, que no. El Señor le dijo que sí, te los tengo que lavar. Pedro obedece. Entonces acaba de lavar sus pies. Dice, después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavar los pies los unos de los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Y es así en todo. Tienes que seguir este ejemplo del Maestro en todo. Sacrificio y servicio. El que quiera su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Humillación es el camino que todos los discípulos, que todos los aprendices tenemos que seguir. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. No hay jactancia, no cabe el orgullo, no cabe la jactancia en un discípulo, en un aprendiz. Porque el maestro se quitó la toalla, se ciñó y lavó los pies de los discípulos. Y dijo, hagan esto unos con otros. No dijo nada más que te los laven a ti. No. Dijo unos a otros. La pregunta es, ¿cuántos pies tú has lavado? ¿Has lavado los pies de otros? ¿O solo te gusta recibir que otros te laven los pies? Si tú eres ya un aprendiz, necesitas morir a ti mismo, quitar toda jactancia y todo orgullo. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que Jesús nos dio. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Nosotros tenemos que seguir estas pisadas. Dice, ejemplo les he dado para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. No si las platican, no si solo las sabes, no si tienes un gran concepto y una teología impresionante, si las haces. Tienes que envolverte en lavar los pies de los santos. Un discípulo sigue al maestro para este ejemplo, para lavar los pies de los otros. Un discípulo no es aquel que está sentado recibiendo. Es aquel que con pasión comparte su fe. Es aquel que con pasión comparte de aquel que lo salvó. Es aquel que día a día se sorprende de lo grande que es Dios. Es aquel que sirve, es aquel que vacía su vida. ¿En función a qué? En función a que el Evangelio de Jesucristo sea predicado, alcanzar a muchos. Recuerda, Dios nos alcanzó para su gloria. Él nos alcanzó para que nosotros seamos la sal y la luz del mundo. Él nos alcanzó para que nosotros seamos portadores de las buenas nuevas de salvación. Dios no te salvó para tu mejor vida ahora. Dios no te salvó para arreglarte la familia, el matrimonio, el hijo, la enfermedad. No, te llamó para su gloria. Y si hizo eso, bendito sea Dios. Le damos la gloria a Dios. Pero no te quedes ahí. No te quedes ahí, porque si te quedas ahí, te vas a quedar en un corazón de fariseo que dice y no hace. Te vas a quedar ahí observando ritos y religiones y vas a pensar y te vas a engañar y vas a creer que verdaderamente eres un aprendiz y que verdaderamente eres salvo. Ahora, hay diferentes niveles de compromiso. Desde luego que sí. Desde luego que sí, por eso somos un cuerpo. Pero en tu nivel de compromiso necesitas ser fiel, constante. Necesitas tener un corazón de siervo. Necesitas tener un corazón de siervo. Y esto no se desarrolla si no tienes disciplinas espirituales. Y esas disciplinas espirituales que oyes y entiendes, las pones por obra. Porque si oyes y entiendes, el agua se te va quedando estancada. Y un agua estancada tiende a pudrirse. Necesitas vaciar esa agua en otros. Necesitas vaciar tu vaso e ir por más. Vaciar tu vaso e ir por más. ¿Cuántas personas has alcanzado? ¿Cuántas personas estás discipulando? ¿Sabes? Nosotras como mujeres estamos llamadas a enseñar a las mujeres más jóvenes. Siempre va a haber una mujer más joven que tú. Siempre va a haber una mujer más joven que tú. Estamos llamadas a guiarlas, estamos llamadas a enseñarles el camino. No somos perfectas,
pero sí tenemos la intención y sí tenemos amor por la verdad. Y sí queremos que nuestra vida vaya siendo transformada, sí queremos ir creciendo en el conocimiento del Señor, en su gracia, en su misericordia. Es por eso que este programa se llama Mujeres Creciendo en Gracia, porque es la gracia de Dios que va operando en tu vida, pero que sea visible en acciones de sacrificio y servicio. ¿Que acaso tu maestro no hizo esto? Necesitamos aprender del maestro. No podemos querer nuestra mejor vida ahora. No podemos ir solamente por logros, economía, que todo vaya bien en mi familia, todo precioso y todo hermoso. Ese es el cielo. Aquí no es el cielo, es una tierra caída en donde hay enfermedad, es una tierra caída en donde hay mucho pecado, es una tierra caída en donde convivimos con muchos pecadores. Imagínate, tu pecado más el que está a tu lado, pues es mucho pecado. Y necesitamos tener esta actitud del maestro. Y sabes, tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía, te guía. ¿Cuál es tu motivación? ¿Eres quizás simpatizante nada más? Un simpatizante mira desde lejos nada más, no se envuelve. Pero un simpatizante no tiene vida eterna. Un simpatizante es eso. Al final, el Señor le va a decir, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque nunca quisiste venir realmente a que yo te limpiara, a que yo te lavara, a que yo hiciera una obra de gracia en tu vida. Siempre quisiste hacerlo a tu manera. ¿Cómo quieres terminar la carrera? ¿Siendo un aprendiz? ¿Siguiendo los pasos de humillación del maestro? ¿O solamente mirando desde lejos, siendo espectador? Y aparte un espectador que critica la obra de todos los cristianos, porque todos lo hacen mal y tú lo harías súper mejor. Y todo está mal, esto está mal, esto está mal. O sea, alguien que solamente está calificando desde afuera, pero no está ciñéndose como el maestro, que se ciñó, se puso la toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos, siguiendo su ejemplo. Ustedes me dicen que soy el maestro y lo soy. Hagan esto. ¿Qué tanto estás haciendo eso? ¿Qué tanto estás realmente permitiendo que la vida de Jesús sea conformada en ti? ¿Implica morir? Sí, implica morir. Ese es el costo de ser discípulo. Pablo lo dijo muy claramente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo lo dijo, he estimado todo lo que tenía por basura. ¿Tú has estimado por basura tu vieja vida o todavía estás escarbando en la basura, anhelando aquella vieja vida? Medita en estas cosas. Recuerda, la centralidad de todo lo que hemos estado hablando esta semana es el que oye y el que entiende. Necesitamos oír y entender para ser confrontadas con una decisión, la cual vamos a tomar y en la cual esperamos en toda la gracia de Dios. Yo espero que te haya sido refrescante todos estos días que hemos hablado acerca de discípulos y multitud. Recuerda, todos los programas están en Buenas Nuevas, están en Calvary Compañerismo Cristiano y en el canal de YouTube. Y yo te dejo en la grata compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Se nos terminó el tiempo y te veo la próxima semana en una edición más de Mujeres Creciendo en Gracia. Que Dios te bendiga.